Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. Imagina una antigua ciudad donde cada respiración está impregnada de la espera de la guerra. En Esparta, bajo el sol abrasador del Peloponeso, las madres daban a luz hijos no por alegría, sino por deber. Pero, ¿y si te dijera que detrás de la gloria de los guerreros invencibles se ocultaba una oscuridad capaz de romper cualquier corazón? Imagina a un niño de apenas 7 años, arrancado del cálido hogar familiar. Sus ojos están llenos de lágrimas y sus padres, con rostros de piedra, susurran una despedida, sabiendo que podría ser para siempre. ¿Qué aguardaba a estos niños en las sombras de las colinas espartanas? ¿Era una escuela de héroes o una fábrica de sufrimiento, donde almas tiernas se forjaban en asesinos implacables? Aguanta fuerte, porque esta historia revelará el secreto que Esparta ocultó durante siglos y te hará preguntarte, ¿vale la pena tal precio por la victoria? Pues detrás de cada triunfo en el campo de batalla acechaban las lágrimas de las madres, los gritos de muchachos convertidos en sombras de sí mismos, y noches silenciosas en las que las almas se quebraban bajo el peso del deber. Volvamos a aquellos tiempos en que Esparta no era solo una ciudad, sino un símbolo de voluntad inquebrantable. Era un estado donde cada hombre nacía para la batalla y las mujeres aprendían a enorgullecerse de los hijos caídos con el escudo en las manos. Pero bajo esa armadura se escondía un sistema que comenzaba no en el campo de batalla, sino en la cuna. Cuando un niño nacía, no lo arrullaban con canciones suaves. En su lugar se reunían los ancianos, hombres severos e impasibles, con rostros surcados por cicatrices de guerras pasadas. Examinaban al recién nacido con fría minuciosidad. Observaban su pequeño cuerpo, probaban la fuerza de sus diminutos dedos, escuchaban su llanto. Si el bebé parecía débil, enfermizo o con algún defecto, la decisión era cruel y definitiva. Lo abandonaban en las montañas, a merced de las fieras, del viento y del frío. Las madres no podían llorar abiertamente, sabían que la debilidad era una sentencia no solo para el niño, sino para toda la familia, para todo el linaje. Pero imagina el tormento de esa mujer que, apretando a su hijo contra el pecho por última vez, le susurraba palabras de amor, sintiendo cómo su corazón se desgarraba. Sabía que la mañana traería una separación para siempre. Este era el primer filtro, el primer paso en la forja del guerrero ideal. Sin embargo, lo peor esperaba a quienes superaban esa prueba. Sobrevivían para entrar en un mundo donde la infancia se convertía en una prueba implacable de resistencia. Y estas pruebas no eran casuales. Formaban parte de un plan cuidadosamente pensado para que Esparta permaneciera fuerte en un mundo lleno de enemigos, donde un solo instante de debilidad podía costarle todo al Estado. Tomemos la historia de uno de esos niños. Llamémoslo Leondas, un nombre que más tarde resonaría en los siglos en los campos de las Termópilas. Leondas nació en la familia de un espartano cuyo padre había caído en batalla defendiendo la ciudad de las hordas persas. Su madre, una mujer de espíritu de hierro y corazón tierno, lo alimentaba con leche y le susurraba relatos de hazañas ancestrales, de héroes que preferían la muerte al deshonor. Lo mecía al sonido del viento en los olivares, soñando con una paz que ella misma nunca conoció. Pero cuando Leondas cumplió 7 años, llegó el día que todos esperaban con temor y temblor. En Esparta era un rito ancestral. Se llevaban a los niños de sus hogares y los enviaban a la Agogé, la escuela donde los rompían y reconstruían de nuevo, convirtiéndolos en hijos del Estado y no de sus familias. Leondas recordaba cada detalle de aquella mañana. Su padre, veterano con el rostro desfigurado por cicatrices, puso una mano pesada en su hombro. «Serás más fuerte que todos nosotros», le dijo. Pero en sus ojos brilló una sombra de duda, como si supiera el precio de esa fuerza mejor que nadie. El niño no entendía por qué su madre se apartaba, ocultando las lágrimas, mientras sus manos temblaban al arreglarle por última vez la sencilla túnica. Lo conducían por calles polvorientas, donde otras familias despedían a sus hijos. Las madres se susurraban entre sí, los padres permanecían erguidos, ocultando el dolor tras miradas severas. En el aire flotaba una tensión como antes de una tormenta. La Agogé los esperaba tras las murallas de la ciudad, en un campamento donde no había lugar para la piedad, las quejas o la debilidad.
Pero Leóndas aún no sabía que ese lugar convertiría a sus amigos en rivales, sus sueños en pesadillas y su infancia en una lucha interminable. ¿Qué se ocultaba tras esas puertas? La respuesta te hará estremecer, porque no era solo una escuela, sino una máquina que trituraba la debilidad para forjar acero. En la Agogé dividían a los niños en grupos, como lobeznos en una manada, y cada grupo vivía bajo la vigilancia de un instructor mayor que había pasado por ese infierno y recordaba cada herida en su propio cuerpo. La vida comenzaba al amanecer, levantarse al sonido agudo del cuerno, correr por las colinas donde los pies se hundían en el barro tras la lluvia o resbalaban sobre piedras afiladas. La comida era escasa, pan negro, a veces un trozo de queso, agua de un arroyo cercano. El hambre se convirtió en su compañero constante, un maestro que templaba la voluntad y hacía valorar cada sorbo, cada bocado. Leóndas pronto entendió: para sobrevivir había que robar. Los instructores fomentaban el robo, pero solo si era astuto e imperceptible. De lo contrario, llegaba el castigo. Una noche, cuando la luna apenas iluminaba el campamento, Leóndas y su compañero Aristón se colaron en el granero. El corazón latía como tambor de guerra, los dedos se entumecían por el frío nocturno, el aliento salía en nubecillas. Tomaron un puñado de comida, nada más, pero al volver los atraparon. El castigo fue duro, azotes con látigo hasta sangrar para que las cicatrices recordaran el error toda la vida. Aristón lloraba en silencio, su cuerpo temblaba de dolor, pero Leóndas apretó los dientes, repitiendo para sí las palabras del padre: «El dolor es un maestro». La piel ardía, pero no emitió ni un sonido. Esto era solo el comienzo. Lo más inquietante aguardaba adelante, cuando los niños entraban en la edad donde los entrenamientos se volvían juegos mortales y cada día probaban no solo el cuerpo, sino el espíritu. Imagina cómo estos niños, aun sin endurecer del todo, aprendían a manejar lanza y escudo. No en el calor de un salón, sino al viento abierto, bajo la lluvia fría, con heridas reales que nadie curaba. Los instructores los obligaban a luchar entre sí, no hasta la muerte, pero sí hasta la sangre, hasta que uno caía. Leóndas recordaba su primer combate real, contra un chico mayor, con músculos ya casi de adulto. El golpe llegó al hombro, el dolor atravesó el cuerpo como un relámpago, la sangre corrió en hilo caliente por el brazo. Pero caer estaba prohibido, la debilidad significaba deshonra ante todo el grupo. El vencedor recibía elogios, el perdedor burlas y a veces castigos adicionales. Esto engendraba en ellos no solo fuerza, sino crueldad, donde la amistad cedía ante la rivalidad. Los motivos eran simples. Esparta necesitaba guerreros que no vacilaran ante el enemigo, ya fueran persas, atenienses o quien fuera. ¿Miedos? Estaban por todas partes. Leóndas temía no la muerte, sino defraudar a sus compañeros o decepcionar al padre. El conflicto interno lo desgarraba. El deseo de volver con su madre luchaba contra el orgullo de convertirse en un verdadero espartano. Una vez, tras un día especialmente duro, cuando marcharon horas sin agua bajo el sol ardiente, Aristón se quebró. Cayó de rodillas, suplicando clemencia, la voz temblorosa de fatiga y calor. El instructor lo levantó por el cuello. Los débiles no sobreviven. Aristón desapareció esa noche. Lo enviaron con los hilotas, los esclavos de Esparta. Leóndas sintió un vacío en el pecho. Su amigo se convirtió en lección, recordatorio de la fragilidad de todo. Pero esa decisión lo cambió todo. Se endureció. Comenzó a entrenar solo por las noches para que nadie viera su debilidad, para que nadie pudiera decir que él también se quebraría. La Agogé no se limitaba a la fuerza física. Les enseñaban a leer, a contar, pero lo principal era cantar himnos de guerra, escuchar historias de héroes y dominar el habla lacónica, donde cada palabra valía su peso en oro. Por las noches, junto al fuego, los instructores narraban sobre Leóndas en las Termópilas. No el que conocemos, sino un ancestro cuyo nombre inspiraba. El fuego crepitaba, las sombras danzaban en los rostros, las palabras de hazañas encendían los corazones. Pero detrás de esas historias se ocultaba la oscuridad. Cuando los niños cumplían 12 años, comenzaba la etapa que los convertía en asesinos.
Los enviaban a las montañas a sobrevivir, sin comida, sin armas, solo con astucia y voluntad. Leondas recordaba el frío de aquella primera noche. El viento aullaba como lobo, la tierra estaba dura por la helada, el cuerpo temblaba de hambre. Cazaba animales pequeños, comía raíces, bebía de charcos. Las manos se llenaban de callos. Pero lo más terrible no era el hambre, sino la soledad. En la cabeza giraban pensamientos. ¿Y si no regreso? ¿Qué dirá el padre? ¿Y la madre? ¿Me esperará? Regresó demacrado pero con fuego en los ojos. Sin embargo, lo que aguardaba adelante rompería a cualquiera. Era el rito de la cripteia, la guerra secreta contra los ilotas, donde la línea entre proteger el Estado y asesinar se borraba por completo. La cripteia era el secreto más sombrío de Esparta. A los jóvenes, ya casi hombres, los enviaban de noche con un solo puñal. Su tarea era matar ilotas, esclavos que trabajaban para los espartanos, no en combate abierto, sino a escondidas, bajo la oscuridad. Esto debía enseñarles sigilo, frialdad, convertirlos en asesinos perfectos. Leondas, ahora de 15 años, estaba al borde del bosque, el corazón golpeada como martillo. El instructor susurró: «Los ilotas son una amenaza. Mata para proteger Esparta». Pero en su alma luchaba. Los ilotas eran personas como él, con familias, con sueños de libertad. Esa noche se acercó a una choza donde dormía una familia. El hombre, fuerte como toro, roncaba. La esposa murmuraba algo a un niño. Leondas levantó el puñal, pero la mano tembló. Recordó a Aristón, exiliado entre los ilotas, su grito. «Si no yo, entonces yo», pensó. El golpe fue rápido, pero el eco en el alma, eterno. La sangre en las manos lo cambió para siempre. Regresó al campamento como héroe, pero dentro crecía una grieta. Los compañeros se jactaban de sus hazañas, pero Leondas veía en sus ojos el mismo desconcierto, las mismas pesadillas nocturnas. No era solo asesinato, era forjar máquinas de guerra donde la piedad se volvía debilidad. Pero lo peor estaba por venir. La cripteia no terminaba en una noche. Se repetía año tras año, hasta que los jóvenes se convertían en espartanos plenos y sus almas en cicatrices que nunca sanaban. Profundicemos en los motivos de quienes crearon este sistema. Esparta vivía en constante temor a la rebelión de los ilotas. Eran 10 veces más que los ciudadanos libres y cada día trabajaban en los campos soñando con libertad. La agogé y la cripteia no eran caprichos de ancianos crueles, sino necesidad de supervivencia. Los ancianos que habían vivido revueltas sabían: un guerrero débil es un guerrero muerto, y un estado débil, un estado destrozado. Pero el precio era alto. Niños como Leondas perdían la infancia para ganar fuerza. Sus miedos se transformaban en ira, sus motivos en deber. Los conflictos internos desgarraban el alma. Un joven amigo de Leondas llamado Cleómenes no resistió. Tras una cripteia dejó de comer, murmuraba sobre fantasmas de los muertos. Sus ojos se volvieron vacíos. Los instructores intentaron quebrar su espíritu con azotes y hambre, pero Cleómenes desapareció. Dicen que se fue solo a las montañas, prefiriendo la muerte al deshonor. Esto sacudió a todo el grupo. Leondas sintió culpa. ¿Podría haber ayudado? Pero la agogé enseñaba: los débiles caen, los fuertes avanzan. Las consecuencias eran evidentes. Esparta creaba guerreros invencibles en combate, pero rotos por dentro, donde cada cicatriz en el cuerpo reflejaba una herida en el alma. A los 18 años, Leondas había superado todas las pruebas. Ahora estaba en fila, recibiendo escudo y lanza, símbolo del guerrero adulto. «Con él o sobre él», pronunció el padre, orgullo en la voz, pero las manos temblaban por recuerdos de su propia juventud. La madre, envejecida por las preocupaciones, abrazó al hijo y susurró: «Has sobrevivido, mi niño». Leondas se convirtió en hoplita, parte de la falange donde cada uno dependía del otro. En su primera batalla contra los atenienses vio los frutos de la agogé. Los espartanos se movían como un solo organismo, escudos unidos, lanzas sembraban muerte. El enemigo vaciló, retrocedió en pánico. La victoria fue dulce, el aire se llenó de gritos de triunfo, pero Leondas recordaba la sangre del ilota en sus manos. Esa decisión, convertirse en asesino,
lo cambió todo. Esparta prosperaba, su ejército aterrorizaba a toda Grecia, pero dentro germinaban las semillas del declive. Guerreros forjados en el sufrimiento no conocían la paz. Se casaban tarde, las familias eran pequeñas, los niños nacían escasos. Los ilotas odiaban a sus amos, esperaban la hora de la venganza, el susurro de la rebelión se extendía por los campos bajo el manto de la noche. Los años pasaron, y Leóndas ascendió en rango. Se convirtió en instructor, transmitiendo conocimientos a la nueva generación. Pero en su alma ardía el conflicto. Veía en los niños a sí mismo, sus miedos, sus lágrimas nocturnas. Una vez, durante otra cripteia, salvó a un joven de un error. No le permitió matar a un ilota inocente que solo recogía la cosecha. Fue un riesgo enorme, pero Leóndas entendió. El sistema no era perfecto. Forjaba asesinos, pero mataba a la humanidad. Esparta vencía en guerras, pero perdía el alma. Las consecuencias se manifestaron después. Cuando Tebas se rebeló bajo el mando de Epaminondas, los espartanos cayeron en la batalla de Leuctra. Su famosa falange fue rota en el polvo, el rey murió y Esparta perdió a cientos de sus mejores hombres. Los ilotas se sublevaron, la ciudad se debilitó, las murallas cedieron al asalto. La agogé, secreto terrible, fue causa de grandeza y caída, lección de cómo la fuerza excesiva lleva a la fragilidad. Ahora, mirando atrás, vemos los resultados. Esparta dejó huella en la historia. Sus guerreros inspiran hasta hoy, su disciplina, ejemplo para los siglos, pero el precio, vidas rotas, infancia perdida. Leóndas, en la vejez, sentado junto al hogar, contaba a los nietos no victorias, sino pérdidas. La fuerza sin corazón es armadura vacía, decía, mirando el fuego donde danzaban sombras del pasado. Las consecuencias para Grecia fueron enormes. Esparta cayó, pero sus lecciones resonaron en los siglos, influyendo en otras culturas. El mundo aprendió que los asesinos ideales no nacen de la naturaleza, sino de un sistema que rompe. Y la lección vital de esta historia es simple, pero profunda. En la búsqueda de la perfección, no pierdas la humanidad. Porque la verdadera fuerza no está en matar, sino en vivir en paz con el alma. Esparta mostró: cuando de los niños forjan máquinas, la sociedad paga un precio que no se mide en victorias. Y en nuestro mundo, lleno de pruebas, vale recordar: los verdaderos héroes son quienes vencen sus miedos sin sacrificar el alma. Este secreto de Esparta nos recuerda que detrás de cualquier gloria se esconden sacrificios humanos, y la verdadera sabiduría está en el equilibrio entre fuerza y compasión. Pero espera, aún no termina. Profundicemos en la historia de Leóndas para entender cómo la agogé moldeaba no solo el cuerpo, sino la mente. Tras la primera cripteia, Leóndas no dormía noches enteras. La imagen del ilota muerto lo perseguía como sombra. En sueños oía gemidos, veía sangre en sus manos. De día se entrenaba con doble fuerza para acallar los pensamientos. La lanza volaba al blanco con una furia que él mismo temía. Los compañeros notaban el cambio, se volvió callado, los ojos se oscurecieron por el insomnio. Aristón, exiliado antes, aparecía a veces en sus sueños. El amigo convertido en esclavo, el rostro lleno de reproche. Leóndas se preguntaba: ¿y si me hubiera quebrado? ¿Me habría convertido en ilota? Esto generaba miedo, pero también motivación. En la agogé enseñaban: el miedo es enemigo, hay que vencerlo cada día. Así Leóndas se convirtió en maestro del disfraz de emociones. Su rostro se volvió máscara de piedra en las lecciones. Una vez, durante una marcha invernal, el grupo cayó en una tormenta de nieve. El viento azotaba como látigo, los pies se entumecían por el frío, la nieve cegaba los ojos. El instructor gritaba: «¡Adelante, o mueran!». Dos chicos se rezagaron. Uno era el hermano de Cleómenes, el que se quebraría después. Leóndas se volvió. Vio sus rostros blancos por la helada, los labios morados. El instinto dijo: ayudar. Cargó al menor sobre sus hombros, lo arrastró por los montones de nieve, sintiendo cómo las fuerzas se iban. Era una violación, los débiles debían eliminarse. Pero Leóndas susurró: aguanta, hermano, sobreviviremos juntos. Llegaron, y el instructor cayó, pero en sus ojos brilló respeto. Ese acto de misericordia fue un giro. Leóndas entendió que la fuerza no está solo en la crueldad, sino en el apoyo.
Sin embargo, las consecuencias no tardaron. El menor sobrevivió, se convirtió en guerrero, pero Leónidas ganó fama de blando. Los compañeros murmuraban, lo probaban en combate con trampas. Esto intensificó el conflicto interno. Ser espartano significaba sacrificar todo, incluso la conciencia, pero Leónidas resistía, sabiendo que eso lo hacía más fuerte de verdad. La cripteia se repetía. La segunda noche fue peor. Leónidas eligió objetivo, un hilota que trabajaba en el campo. El hombre cantaba una canción suave, recordando la libertad, su voz resonaba en la noche. Leónidas se detuvo escuchando. La canción tocó algo en el alma. Recuerdo de nanas maternas, del calor del hogar. Bajó el puñal, se fue sin ser visto, el corazón latiendo de alivio. Por la mañana mintió al instructor. La tarea está cumplida. La mentira quemaba, pero salvó el alma. Esa decisión cambió el rumbo. Leónidas se volvió más cuidadoso. Elegía objetivos entre rebeldes, justificándose con el deber. Los motivos se mezclaron. El deber a Esparta luchaba con la humanidad. Los miedos crecieron. Miedo al descubrimiento, miedo a volverse débil. Pero eso lo hizo mejor guerrero. Astuto, pensante, capaz de ver más allá de la lanza. En las batallas Leónidas brillaba. En Leuctra, donde Esparta sufrió una derrota aplastante, luchó hasta el final. La falange vaciló bajo el asalto de los tebanos, los escudos crujían, pero él mantuvo la formación, salvando a los compañeros del cerco. Herido, con una herida en el costado, regresó a casa como héroe, apoyado en la lanza. La madre, Canosa, lo abrazó. «Estás vivo, gracias a los dioses». El padre asintió. «Te convertiste en lo que debías». Pero dentro Leónidas sabía la verdad. La Agogé lo rompió, pero también lo salvó de lo peor. Las consecuencias para el país fueron trágicas. Pérdida de guerreros, revueltas de hilotas que incendiaban campos y mataban guardianes. Esparta se debilitó, sus secretos salieron a la luz, otras ciudades vieron la vulnerabilidad. Profundizando, recordemos a las mujeres de Esparta. No pasaban por la Agogé, pero su rol era clave. La madre de Leónidas le enseñaba resistencia, contando sobre Gorgo, esposa del rey, que dijo al hijo: «Vuelve con el escudo o sobre él». Las mujeres corrían, luchaban, para dar a luz hijos fuertes. Sus cuerpos se endurecían para la maternidad. Sus miedos, perder hijos, eran profundos, las noches llenas de oraciones. Cuando Leónidas regresó adulto, la madre confesó: «Cada día rezaba para que sobrevivieras y temía que la Agogé te quitara el alma». Esto añadía una capa emocional. La Agogé tocaba a todos, desgarrando familias. El sabor filosófico queda amargo y luminoso a la vez. Esparta nos enseña que el equilibrio es la base de todo. Cuando la fuerza se vuelve excesiva y la compasión desaparece, incluso el árbol más poderoso cae, porque no tiene raíces. La lección principal de esta historia es sencilla y despiadada. En la crianza, como en toda la vida, la crueldad nunca reemplazará el cuidado y el calor. Los verdaderos guerreros son aquellos que saben proteger a los demás sin destruir su propia alma. La historia de Esparta nos sirve de espejo. Nos recuerda el verdadero precio de cualquier ideal. Pues al final, la grandeza se mide no por la cantidad de victorias obtenidas, sino por cuánto de humanidad, cuánto calor vivo logramos conservar en las batallas más duras de nuestra vida.